el reto que nos damos y el reto que tiene no solo el Gobierno de la Junta de Extremadura, sino todos juntos, todas las administraciones, el objetivo prioritario que tenemos los socialistas para nuestra comunidad autónoma, como digo, es la creación de al menos de esos 30.000 ocupados más en los próximos años. Y para eso hay que reforzar las políticas activas de empleo, para eso hay que reforzar la formación para el empleo y para eso hay que aumentar la protección por desempleo a los parados de más de 52 años y los parados de larga duración. Por tanto, el reto que tenemos, los socialistas trabajamos para reconducir las medidas lesivas que la reforma laboral del Partido Popular puso en marcha junto a la apuesta por el empleo. Prueba de ello, hay que recordar un dato muy importante que conocimos en los días anteriores y es que se ha reducido en 17.700 parados de larga duración, es decir, un 28,3% menos de desempleados en nuestra comunidad autónoma con las políticas puestas en marcha. Hemos pasado de 62.600 en el segundo trimestre de 2017 a 44.900 en los últimos días, es decir, la cifra más baja desde 2011.